Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Actualmente, las exigencias para el cumplimiento de obligaciones regulatorias por parte de las empresas, casi en todos los ámbitos, es y ha cobrado gran importancia. El advenimiento también de la nueva gestión del presidente Trump ha venido a imponer nuevas modalidades o se esperan algunas nuevas exigencias de control regulatorio también para las empresas mexicanas, sobre todo al considerar estas declaraciones relativas a considerar a los miembros del crimen organizado como miembros de actividades terroristas, lo cual podría llegar a tener o está empezando a tener importantes implicaciones para todas las empresas mexicanas, porque nuestro país nuevamente está en el ojo del huracán. Y para conversar sobre este tema, he invitado a un buen amigo, una persona sumamente calificada. Me refiero al licenciado Alejandro Lozano Curiel. Alejandro es egresado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene una maestría en gestión de riesgos en la Universidad Antonio de Nebrija, allá en Madrid, y numerosos diplomados en la Universidad de Salamanca y en otras prestigiosas universidades europeas, aunque su actividad profesional la ha dedicado durante los últimos años al tema de compliance y lavado de dinero, donde además debo agregar que él es una persona certificada a nivel nacional aquí en México. Él nos dará justamente cuáles son las autoridades que certifican a las personas que tienen su calidad. Además de que debo agregar que es tal su experiencia y su peso específico en este ámbito profesional que constantemente es invitado para dar pláticas sobre el tema, en donde además fundó la comisión respectiva en el Colegio de Abogados de Nuevo León. Alejandro, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos, y me parece que ya la cuestión del cumplimiento se venía presentando como una cuestión muy importante en la vida de las empresas, pero con la nueva gestión de Donald Trump, me parece que nuevos aires apuntalarán la importancia de esta actividad profesional. Es correcto, doctor. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco bastante y con el gusto de poder compartir con su audiencia este tema de cumplimiento regulatorio que le llamamos compliance, ¿no? Es un tema que sin duda en los últimos años se ha venido presentando, se ha puesto de moda el término. Hay muchos temas que el país ha ido avanzando y ahorita pues sí es un tema que reflexionamos al decir cómo va mi cumplimiento regulatorio respecto, qué impacto tendrá cuando lleguen a nombrar estos cárteles ya formalmente, en caso que así sea, como grupos terroristas, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene? Entonces, todo eso empezaría desde Estados Unidos, donde las instituciones financieras americanas los tendrían que incluir y de ahí, en cascada, bajarían las responsabilidades hasta abajo, hasta el país. Y entonces los que estamos en la parte financiera, que vemos mucho el tema financiero,
empezamos a ver ahí cómo está mi programa de cumplimiento, mis temas robustos, inclusive los temas de actividades vulnerables empiezan a voltear esto y se junta con un tema importante. México es miembro del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, desde el año 2000 y coincidentemente este año, doctor, se viene una visita que nos tiene que evaluar, que va a ser ahora en el 2025 a partir de junio, donde nos van a evaluar cómo está México respecto a sus cumplimientos con ese Grupo de Acción Financiera Internacional y las 40 recomendaciones. Si bien es cierto, ya nos han hecho visitas anteriores, también lo es que no estamos tan bien. Sí, sí cumplimos con la mayoría, pero tenemos algunas observaciones por parte del GAFI que nos ha puesto en la mira de una supervisión extendida para efecto de aplicar mejor nuestras aplicaciones a la ley antilavado y a las obligaciones internacionales. Entonces, se nos van juntando dos factores aquí, el factor Trump, el factor la visita del GAFI. Un ejemplo de no cumplir con una regulación como es la del GAFI, pudiéramos ver el caso de Argentina, donde por no cumplir con estas regulaciones en un punto fue incluido en la lista gris del GAFI. Entonces, pues, ¿cómo está ahorita Argentina? ¿Sí? Se les vino una crisis, traen unas devaluaciones muy fuertes, entonces sí, el no cumplir con las leyes antilavado, pues puede traer consecuencias graves para el país. Entonces sí es muy importante que volteemos a ver estos temas de compliance. Y en un momento determinado, estas cuestiones de compliance llegan a abarcar actividades empresariales y de negocio que fácilmente podrían pasar desapercibidos para todos y cada uno de nosotros, pero que al no observar con facilidad nos podrían llevar a cuestiones de responsabilidades dentro de nuestro propio país, pero también en el extranjero. ¿Cómo opera esta actividad desde tu perspectiva? Vamos a separarlo en tres partes, ¿no? Si me permite, la primera, que serían las entidades financieras, es un marco robusto, inclusive si lo ha dicho el GAFI, para el sistema financiero mexicano. Posteriormente vienen las actividades vulnerables, que son las que ha nombrado ya también el mismo organismo GAFI, y sobre los cuales tenemos ahorita también la ley antilavado, que es una ley de primera generación. Si bien es cierto, después de 2012, 2013, también lo es el hecho que siempre necesita más ajuste, y eso es lo que nos van a venir a decir ahorita en el tema del GAFI. Y después de ahí, ¿qué tenemos? Pues el resto de empresas, ¿no? Las famosas empresas de comercio general, donde podemos estar viendo que pueden ser utilizadas por la delincuencia organizada para el tema del lavado de dinero. ¿Cómo podemos prevenir? Si yo soy un empresario y soy hacer el negocio, viene el concepto que seguramente conoces, el third party risk, ¿no? El riesgo de terceros, ¿con quién hago negocio? Entonces, es un tema muy importante que tenemos que ver, más allá de ver si tengo un contrato o no, es si la persona con la que estoy haciendo lleva la actividad económica. Nos ha tocado ver en el ejercicio de la práctica clientes que por hacer negocio con determinadas personas se han visto involucrados en temas de investigaciones de lavado de dinero. Más allá de que tuvieran o no una obligación tácita, sí el tema es que tienen un impacto y un riesgo. Por eso este tema cada vez va siendo más importante para todo el tema, y es una cuestión muy cultural, doctor, que tenemos que ir viendo. Más allá de si la ley me dice o no me dice, es cuál es mi riesgo, qué productos tengo, qué opero yo que puede ser utilizado para el tema del lavado de dinero. Sí, porque con Te franqueza, platico un caso, por ejemplo. por favor. Sí, mira, te platico este caso para poner un contexto y sobre eso podemos platicar. El mismo artículo 226 del Nacional de Procedimientos Penales establece ahí lo que veníamos platicando, la responsabilidad penal de las personas morales. Es una cuestión que se introdujo ahora en el Código en el 2014 y que nos dice que además, una vez que se haya comprobado el delito y haya existido una inobservancia del debido control, la pena pudiera ser desde un apercibimiento hasta la disolución de la sociedad. Entonces, vamos a poner el contexto, doctor. Y ahora vamos a ver una posible disolución de la sociedad.
El artículo 11 bis del Código Penal Federal establece distintos ordenamientos como delitos. Uno de ellos, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y viene ahí una batería de delitos que pueden ver. Esa pudiera ser una base para el empresario decir, bueno, ¿qué de esos delitos me pueden aplicar? Ya hemos tenido casos donde empresas, por ponerte un ejemplo de transporte, de repente el Ministerio Público Federal, permíteme hacer un contexto. La empresa de transporte a veces trae un riesgo inherente por la misma operación de que los choferes traen alguna situación ahí, o los mismos camiones y son detenidos en retenes, etcétera. Es una acción inherente. Y así estaba esta persona, de repente su incidencia subió al grado que el Ministerio Público Federal le preguntó, oye, ¿cuál es tu plan de cumplimiento para que esto no te suceda? Y ahí fue cuando la plática que le habíamos dado al cliente de compliance penal le hizo sentido, nos habló y dijo, oye, ya te entendí. Ya me preguntó el Ministerio Público Federal cuál es mi programa, ¿no? Entonces, pues tuvimos que entrar, implementarle todos los procedimientos, comités, etcétera, un programa de cumplimiento formal, pero enfocado, doctor, a cubrirle el riesgo que tenía ahí. Y pues diversas situaciones que no te puedo comentar, pero se identificaron los riesgos, se mitigaron y el cliente sigue funcionando. Lo acabamos de ver hace poco y me dice, seguimos avanzando, ya van 3 ministerios públicos que me piden el programa de cumplimiento y ya nos ha ayudado bastante. Entonces esa figura viene a generar distintos paradigmas, ¿no? Como lo platicábamos ahorita, los abogados cuando somos representantes de una empresa, si bien es cierto, representamos a la misma, pero representamos también los intereses del accionista, ¿no? En este caso, de la responsabilidad penal de las personas morales, la que está en juego es la empresa, no es Claro, tanto el tema del accionista. Como sabemos, hay delitos de acción y hay delitos de omisión. Entonces, el delito se puede dar desde el consejo, desde la creación de la empresa, a nivel directivo, y una mala decisión para no hacer una inversión o para dejar pasar algo que más adelante pueda ser considerado lavado de dinero, inclusive financiamiento al terrorismo. Entonces, cuando una empresa llegue a sufrir ese tema, la investigación es desde arriba, desde la dirección. Recordemos que al final el garante de la sociedad es el accionista que va delegando esa función en un consejo directivo, en un consejo de administración, en un administrador único y así sucesivamente hasta abajo. Entonces es muy importante que veamos ese tema. Si nos vamos un poco a la literatura, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, tienen ahí unas tipologías de la delincuencia organizada, no es algo que yo haya inventado, pero en una de esas tipologías te dice que hay empresas de la economía formal que paguen impuestos, todo lo que tengan que hacer, pero su utilidad es para patrocinar un acto terrorista. Entonces sí es interesante ver cómo ponemos ciertos delitos encima, pues cómo pudiera irse dando el tema. Aquí el terrorismo en México, hay un delito de terrorismo, no hay un delito de financiamiento como tal. En la ley solamente nos habla de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Eso es parte de lo que nos viene a decir el GAFI que tengamos que incluir en esta ley, que hay una reforma por ahí que ya lo ya contempla. hacer Entonces, una sí hay muchos actualización. temas, doctor. Exacto. Hacer una Ahora, actualización sobre eso, porque, adelante. yo veo y me preocupa dos filos muy importantes en esto que tú estás comentando. Y la idea no es cortarte el hilo de tu presentación, sino que me gustaría que profundizaras en esto. Por un lado, digamos, la vertiente tradicional de lavado de dinero, pero por otro lado, la eventual exposición a actividades vinculadas con el terrorismo. Y me imagino que esto implica facturas y toda esa cosa por el estilo, porque fíjate que eventualmente, si las Naciones Unidas tenía contratado un hotel que de pronto apareció en las listas negras de empresas relacionadas con actividades de terrorismo, y las Naciones Unidas tuvo que tomar medidas para cortar vínculos con este hotel, y vaya,
Digo las Naciones Unidas porque son muy cuidadosos. ¿Qué nos espera a ti y a mí o a la mayoría de las empresas con las que nosotros hacemos negocios? Que andamos buscando clientes, pero que en realidad no sabemos qué es lo que hay detrás de las fachadas. O a lo mejor ahorita sí y mañana no. O sea, te platico un caso también. Hubo una marca de coches que le puso el nombre a una camioneta 4x4 de la marca y le puso el nombre de una tribu africana. Es una tribu muy famosa por unos colores azul turquesa que utiliza. Y en honor a la tribu ponen ese nombre a la camioneta. Todo iba muy bien hasta que la tribu es vinculada con actividades terroristas. Pues tuvo que salir la marca y es una marca global de coches. Le voy a decir, oye, espérame, nosotros lo hicimos en este sentido, no fomentamos el tema del terrorismo. Pero ahí es donde entra el tema de compliance. Oye, ¿qué tengo yo para prevenir? ¿Qué tengo yo para asegurarme? ¿Hago negocios en países de mayor riesgo? ¿No hago negocio? ¿Conozco muy bien a mis contrapartes o no? Esa es la parte interesante que tenemos que cubrir. Si me permites, para ejemplificar un poco, una diferencia entre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, hay varias, pero una que es muy clara, es el lavado de dinero es un proceso circular. Yo espero que el dinero regrese conmigo, ¿sí? Son cantidades grandes, entonces tiene sus particularidades. Pero el financiamiento del terrorismo es un proceso lineal. Yo no espero que regrese el tema conmigo. Yo tengo una ideología. Esa es una gran diferencia. El tema de financiamiento del terrorismo atiende temas ideológicos. Si nos ponemos a leer un poco, vamos a ver que el terrorismo cubre temas muy específicos. Dicen terrorismo en tal país, terrorismo contra tal ideología. Entonces, si te fijas aquí en el país, cuando ha habido temas de ideologías, luego los quitan, ¿sí? La escuela de tal grupo, nosotros representamos a tal grupo, lo bajan. Luego ya desaparece. Fíjate, el país, la autoridad, ya no existen grupos así que empezaron a generar un tema cultural. Y te fijas ahora lo que están diciendo es los grupos criminales. No están diciendo el grupo de una persona en específico, porque ya estamos en la orillita del tema ideológico. Entonces, sí representa un reto, porque como bien decías, imagínate un tema del terrorista, tú vas a decir, oye, pues yo le estoy pagando la renta a alguien, me está rentando a alguien, y resultó que la persona, pues es O un al revés, terrorista, claro. ¿sí? Oye, estoy fondeando, estoy recibiendo dinero de un terrorista, o le estoy dando asilo, le vendí un seguro. Sí requiere mayor tema. La Evaluación Nacional de Riesgos dice, bueno, y que no hay terrorismo directamente en México, pero sí por nuestras cercanías con las fronteras que se pueda presentar. Entonces, algo que va a Bueno, ir madurando. no hay terrorismo directamente en México, pero si las organizaciones criminales del crimen organizado y el narcotráfico ahora son etiquetados de terrorismo, pues hombre, no habrá ideología, pero terrorista sí. Claro, si revisamos la definición, ¿qué te dice terrorismo? Que cause alarma, temor o terror en la sociedad, a efecto de presionar al gobierno a que tome una decisión. O sea, sí tenemos muchos elementos de la definición de terrorismo que ya los hemos cumplido y los seguimos cumpliendo. Entonces es un tema que tenemos que entrarle. Hay que empezar a estudiarlo, hay que empezar a ver qué podemos hacer. Imagínate el tema de transporte, ¿sí? Todo el cruzo carga, si yo almaceno y exporto, que mañana alguien pueda, pues, sin dar ideas, ¿verdad? Que alguien pueda poner algo en granos. Ya hay ciertos controles, ¿no? Pero que estemos atentos a eso. No, y ni modo de que tú vayas a examinar personalmente, hacer un registro físico de todos tus trailers, pues entre los miles de trailers, sepa Dios qué irá entre una actividad comercial o industrial regular, pues se pueden colar malos elementos, pero la responsabilidad es para la empresa y para los Exacto, empresarios. exacto. Y de ahí muy importante el punto que comentas, doctor, porque necesitamos hacer una evaluación del riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos a los que yo estoy expuesto?
A lo mejor tengo una operación doméstica, no pasa de esto. Ok, ese es parte del tema. Si te de esta batería de delitos que tienen que ser, ¿cuáles me pueden aplicar? Y de ahí, si sí, ¿qué controles tengo? ¿Cómo lo puedo mitigar y funcionar? El tema de cumplimiento no debe ser visto como un tema de, qué flojera, es algo pesado, no. Es algo que te diga, estás haciendo buen negocio conmigo. Claro. Ahora, en un momento determinado, ¿cómo se vincula esta cuestión, estos dos filos, lavado de dinero, fondos de procedencia ilícita, actividades relacionadas con el terrorismo, con la cuestión de la corrupción? Porque parece que son elementos que se anudan en el ámbito de la ilicitud. Claro, pues vamos a verlo desde el principio. En la corrupción, pues ya tenemos un recurso de procedencia ilícita, ¿no? Si juntamos el tema que tenemos muy fuerte ahorita en México de la corrupción, que creo que quedamos, hoy salió una nota ahí que quedamos en un lugar 26, muy abajo. Creo que estábamos por encima de Venezuela, Nicaragua y Etiopía. Nada honroso el lugar. Pues sí tenemos gran circulación de recursos de procedencia ilícita, por eso es la ley, inclusive lo dice, la economía formal en la Evaluación Nacional de Riesgos es un punto que habla que también es un atenuante de estos temas. Entonces, sí es importante que vayamos viendo, oye, hasta dónde puedo yo estar obteniendo recursos de procedencia ilícita en mi operación, ¿no? Si opero con gente de economía informal, pues también es un tema que ahí se queda, ¿no? Es mucho efectivo. Todos esos temas, doctor, son los que de alguna manera van abonando en esto. Y le platico un caso muy, muy sencillo, no tenemos que irnos muy lejos. Hace algunos años en Monterrey había unas, le llamaban fiestas de oro, donde invitaban una amiga a otra, decía, oye, ¿no tienes un aretito que nomás te quede la palomita que se perdió? Ah, sí, una esclavita que ya se rompió y ya no la fuiste a arreglar, sí. Oye, te invito a merendar a la casa, va a haber una persona que lo va a pesar en una gramera y te paga en dólares, en efectivo. Ah, pues muy bien, vamos a la merienda. Ahí llegaban las amigas con todo y la persona ahí estaba. Y ya la persona que me platica le dije, oye, ¿y no viste nada raro? Y me dice, pues ahora que me lo dices con ese tono, me dice, sí estaba muy raro que el señor que nos pagaba los dólares los traía en una bolsa de la basura, me dice, una bolsa negra. Y metía la mano y sacaba los dólares y sí pagaba. Constantes y sonantes, Sí, así uno detrás de otro. ¿le habrá ayudado esa persona al crimen organizado a lavar dinero? ¿Qué opina, doctor? ¿Le habrán ayudado o no? Pues de pronto hasta las personas actuaban de buena fe, casi como si fuera una merienda de Avon. Y Exacto. tú ni te imaginas, ¿verdad? Pues yo creo que sí le ayudaron, ¿sí? Sí le ayudaron, pero la siguiente pregunta es, ¿se habrán sentido parte de la delincuencia organizada? Ahí sí te digo que no. Veías, pues yo vendí y compré. Entonces imagínate que esa persona, vamos a suponer, suponiendo sin conceder que así haya sido, ¿sí? La persona va, funde el oro, se hace una esclava, una cadena, una hebilla, y agarra, no sé, 2 millones de pesos en oro, agarra un avión y se va a Europa, a Estados Unidos y paga la droga que debía y se acabó. Entonces, hay muchos temas, por eso dicen que el tema del lavado de dinero es como cuando se pone la humedad en la casa, ¿no? Vas, identificas la humedad, arreglas y listo. Pero ahora tienes que ver dónde hay más lugares que se pueda ir metiendo la humedad en la casa. Entonces sí, sí pasan muchas cosas que eventualmente a ojo normal, pues pareciera que no está pasando nada, ¿no? Pero pues traen otro fondo. Por eso este tema es muy cultural. Un tema muy cultural por una parte, pero por otro lado me parece que un tema muy técnico. Ahora, tú eres abogado, eres una persona de formación jurídica, miembro del Colegio de Abogados de Nuevo León y has tenido una práctica importante a lo largo de los años, lo cual a mí me consta. Sin embargo, cuando uno piensa en estas actividades, normalmente
la realizan los contadores. A mí me gustaría que tú me conversaras cuál es el rol que juegan los abogados en estos procesos tradicionalmente considerados dentro del ámbito de los contadores y además del rol, la importancia del criterio jurídico y de la formación del jurista en prevenir y ayudar en este tipo de actividades. Un tema muy importante y yo creo que de mucho debate y discusión. Si lo vemos, vamos a pensar en una empresa global. La parte de legal es distinta de la parte de cumplimiento. Si hay que hacer una interpretación de la ley, si hay que ver algún tema legal directamente, propiamente, lo correcto es que lo haga el abogado que está ahí, vamos a decir así, el postulante, ¿no? El abogado directamente de la empresa. Si en la parte de cumplimiento, si recae en un abogado el que entregue la función de compliance, pues sí, te digo, lo correcto no es que él mismo sea el juez y parte, ¿no? Lo tiene que ver de esta manera. ¿Cuál es la ventaja que vemos? Que sí se ha generado un tema, es que al final la imposición, las interpretaciones de hacia dónde va la regulación, sabemos que a veces el empresario quiere que la ley sea muy clara, ¿no? Y que nos diga esto es lo que se tiene que hacer y punto. Y sabemos que no. Te dicen, usted deberá, ¿no? Deberá, hará, pero no me dice cómo. Entonces ahí es donde entra la función de un abogado que vea temas de compliance para poder decir esto, oye, lo que te quieren dar a entender es esto, ¿no? Al final, hablando en un programa robusto de compliance, y digo robusto para que sea revisado por un regulador y un supervisor, una Comisión Nacional Bancaria, una Comisión Nacional de Seguros, ahí es donde tienes que ver, oye, pues, no le vas a poder decir, o bueno, sí se puede decir, lo correcto no es que no le digas, pues la ley no me dice esto, ¿no? Dice, usted tiene una obligación y usted tiene que cumplir. Y esto que hace no cumple. Ahí es donde vemos el área de oportunidad para los abogados, que podamos ir dando valor. Inclusive, si me permites abonar, tenemos ya que empezar, y desde hace mucho, a conocer de temas de sistemas, de desarrollo, lectura del código. Imagínate ahora con tanto tema tecnológico, a la hora que hablamos de los smart contracts, yo les decía, bueno, ¿y qué ocupamos? ¿Un programador que sepa de leyes o un abogado que sepa de código Python? Porque va a haber alguien que los tenga que leer. Entonces, cuando hacemos las revisiones en instituciones financieras, pues tenemos que entrar a revisar sistemas y que las reglas se cumplan y que todo se haga, ¿no? Si esperamos que lo haga otra persona, pues a lo mejor nos dicen mentiras. Entonces son los retos que ahora la gente que vemos temas de cumplimiento tenemos que empezar a involucrarnos más en esto. O sea, tú marcas la importancia de la interdisciplinariedad, la necesidad de estar en contacto con otras disciplinas, en este caso la contabilidad, la auditoría, los sistemas, etcétera. ¿Y cómo ves el rol del abogado? ¿Como parte de este equipo o como líder de este equipo? Mira, al final yo creo que es todo un equipo que tenga que ver. Lo que sí siento que es ya una obligación para el abogado es conocer de todos los temas, saber de qué te va a hablar la parte de contabilidad. Lo voy a resumir en esta frase. ¿Cómo puedes prevenir una operación ilícita de una operación que no conoces? Si tú eres el líder de una parte de cumplimiento y viene alguien de sistemas y te dice, pues el código hace esto y no sabes si te lo están diciendo, pues no sabes cuál es el control. Igual en la parte contable, oye, no sabes leer un estado financiero, cómo participa un comité de crédito, todos esos temas. Por eso sí viene cierto, como lo dices, que es un tema multidisciplinario. También lo es que tenemos que involucrarnos mucho en el tema de la operación, sobre todo cuando depende de nosotros un programa de cumplimiento. Ahora, en un momento determinado, la cuestión aquí, dada tu experiencia y desarrollo profesional en el ámbito financiero, me obliga a preguntarte, ¿esta es una cuestión que implica más al mundo financiero o también o también abarca otras disciplinas, otras ramas industriales, comerciales y eventualmente de servicios profesionales? Pues de obligaciones
son dos, para el tema financiero y para los que tengan una actividad, lo que le llamamos aquí una actividad vulnerable. Esas son las dos, pero para quien la ejerce, me ha tocado tener gente que son desde agrónomos, viendo temas de cumplimiento, ingenieros industriales, contadores, como te comento, abogados, economistas. Es una carrera, es una práctica, porque es una carrera, es una práctica que se puede prestar para muchas carreras. La cuestión es cuando llegas, si es una cuestión que tiene que ser numérica, tienes que analizar transaccionalidades, números, KPIs, etcétera. Entonces, sí, si somos ese abogado que dice, yo estudié leyes, que ya no, espero que ya no se diga eso, pero para no ver tema de números, esto no es, ¿no? Porque sí tienes que ver números más allá del 20% del honorario, como decíamos en la universidad. Sí tienes que ver y sobre todo entender los negocios, si realmente esos crecimientos son sostenidos o no, para poder identificar esas inusualidades. Sí, creo que este desprestigio a la profesión, como refiriéndose a la abogacía como los prófugos de la matemática, es una equivocación total. Realmente los abogados más destacados y prominentes necesariamente se tienen que vincular con el número, con el mundo de las matemáticas, tanto para expresar algunas cosas como para entender algunas de las realidades. Pero tú haces referencia a un término que me parece que puede ser el punto de partida para todo un mundo en el área de compliance, y por lo que tú me estás diciendo, el área de compliance implica a todas las actividades. Las actividades vulnerables. ¿Qué es esto de las actividades vulnerables? Gracias, doctor. Muy buena pregunta. El Grupo de Acción Financiera Internacional establece algunas actividades que propiamente están identificadas que pueden ser más utilizadas para cometer delitos de lavado de dinero. Propiamente el artículo 13 y el 17 de la ley nos marcan que unas son las entidades financieras y otras son estas nuevas, si me permiten el 17, actividades vulnerables. Casinos, compraventa de inmuebles, desarrolladores, prestamistas que no sean entidades financieras, ventas de activos virtuales, servicios de blindaje, traslado de valores, compraventa de todo tipo de vehículos, entre otras tantas. Cada una de esas está normada en ese artículo 17 de la ley y tienen que cumplir con ciertos requisitos muy básicos y menores que los de una entidad financiera, pero cada vez serán más los que tengan que hacer. Tienen que, adicional a darse de alta, identificar a sus clientes, identificar operaciones y mandar avisos, donde le dice al grupo, en este caso a la UIF, oye, pues esto es lo que operan. Por eso le decía al principio que es una ley de primera generación. Ahorita ya no revisan y dicen, oye, tienes que agregarle más actividades a esos temas. Hay gente que dice que hay una sobreregulación, ¿no? Imagínate si vendo relojes y viene mi mejor cliente y me los pagaba antes en efectivo, pues ahora con la reforma que están proponiendo, y no digo que esté mal, le tendré que hacer un perfil al cliente. ¿Es normal que venga la persona a comprarme otra vez un Rolex? ¿Cuánto es normal para que venda un Rolex? Cuando anteriormente, y ese es el reto en esas actividades vulnerables, que son actividades de comercio, doctor. Entonces, pues yo me dedico a vender. ¿Cómo que no le puedo vender ahora? ¿Cómo que le tengo que preguntar al señor que me viene y me compra relojes a cada rato que de dónde saca el dinero? Pues es mi mejor cliente, yo le llevo los relojes a su casa. Entonces, Claro. es ese choque cultural que tiene. Voy a comprar un coche adicional a los temas que me pide el Instituto de Control Vehicular, pues tengo que identificarlo. Pero si vemos, hay una figura que ha sido muy solicitada en temas regulatorios ahora, que es el beneficiario final. Lo que buscan al final las empresas, perdón por la redundancia, es identificar quién es el verdadero dueño del dinero. Adentro de una persona moral hay otra, hasta que llegamos a la física. Entonces ahí es donde esas actividades vulnerables también les recae esa obligación y cada vez les están pidiendo más cosas. Imagínate, las organizaciones sin fines de lucro
vamos a ver que son las únicas, de acuerdo al GAFI, que deben ser consideradas de alto riesgo. Te voy a dar una puntualización sobre eso. Cuando en el lavado de dinero estamos viendo el origen del recurso, para financiamiento del terrorismo tenemos que ver el destino del recurso. Entonces, las organizaciones sin fines de lucro, yo le hago un donativo, alguien hace un donativo, pero el ejercicio de ese dinero puede ser en cualquier cosa. Entonces, en la evaluación nacional de riesgos ya van segmentando por tipo de organización, si hay unas de mayor riesgo, de menor riesgo, ahorita son de mediano y bajo riesgo. Entonces, cada vez lo van rascando más, pero tú vas a ver organizaciones sin fines de lucro, y conocemos varias, que pues viven literal de las donaciones, y tenemos otras que les sobra el dinero, ¿verdad? Para no decir marcas ni nada, pero al final están. Entonces, cada vez se va a ir generando más ese tema, más ese control para poder identificar esos recursos de procedencia ilícita. Ahora, en un momento determinado, ¿cómo le haces para saber de dónde le vienen los fondos? Le pones una encuesta, oiga señor, dígame de dónde vienen sus fondos. Tú estás rentando unos inmuebles y te pagan a ti la renta normalmente. Pues, ¿cómo le haces para saber de dónde viene ese dinero? Le pones una encuesta, preguntas, y luego la cosa es, ¿te querrán decir? Porque pues eso Claro. es una intromisión en la vida privada. Y por otra, eso por una parte. Y por otra, eso es con la gente normal. Oiga, ¿y usted de dónde saca el dinero para pagarme la renta? Oiga, pues ¿qué le importa? Esa sería, yo me gano mi dinero, no, es una reacción normal con Natural, la gente claro. cotidiana. Pero una persona que está involucrada en actividades ilícitas o en actividades de terrorismo, no solamente no te va a decir, sino que va a tratar de ocultar todas estas actividades y a tratar de dar la impresión de que se trata de una actividad legítima. A mí me gustaría pedirte unos consejos y orientaciones que podamos compartir con el público que eventualmente va a estar enfrentando este tipo de actividades constantemente, porque actualmente en Monterrey si hay, me imagino que hay narcotraficantes en todos los niveles sociales, y el que menos te imaginas, el que parece la persona más decente, está involucrada en esas actividades. Resultó que el que más cumple es el que más larga tenía la cola, ¿no? Y es un tema interesante. En esta parte del lado de dinero, te voy a platicar algunas historias. Por ejemplo, me tocó una vez hacer un trabajo para que involucraba al país de Canadá. Y ellos tienen también su regulador y todo. Y en una parte, en esa encuesta, en el Conoce tu cliente, el famoso KYC que se tiene que aplicar, venía una pregunta que te decía literal que si pertenecías a un grupo terrorista. Entonces yo decía, bueno, ¿y quién te va a contestar que sí, no? Pues sí, sí pertenezco a un grupo terrorista, pues no te voy a decir. Entonces, ahora lo que me dices, oye, el origen, parte de los temas de lavado es el conoce tu cliente, el famoso Know Your Customer, ¿no? Y dentro de eso te preguntan el origen y destino de recursos. Y son temas que a veces, y te entiendo a la perfección, como que ya te dije que soy empleado, ya te dije que tengo una empresa. ¿De dónde vienen mis recursos? Pues de la empresa, pues de mi sueldo, pues de esto, y cumplimos. Ahí, después de ahí, es donde viene la deformación de esto. ¿Qué me dijiste al principio y qué estás haciendo ahora? ¿Sí? Si tú me dijiste que eras empleado, que ganabas X cantidad, pues este volumen que me operas no me da. Ahí es donde está la inusualidad, no me da para esto. Pasó un caso público del HSBC hace 2010, que resultó ser que el banco tenía a las 25 personas físicas que más efectivo dólares manejaban a nivel nacional y no se habían dado cuenta. Entonces, ese es el reto que viene. Imagínate lo que dices para el de la renta, decir, oye, tengo que ponerle un perfil transaccional a quién.
y si me pagó mucha renta y si yo se lo aumenté, o sea, hay ciertas cosas, lo que te comentaba hace rato, doctor, de que esa es la complejidad de las operaciones de comercio, ¿no? Cuando yo voy a una institución financiera y me dicen, quiero pedir un préstamo, pues vamos a decirlo así, hace un poquito más de sentido, ¿no? Decir, bueno, pues si no, no te presto. Ah, bueno, pues ahí está, mira, de aquí viene mi dinero y le entregamos todo lo que nos pide el banco, si no, no nos presta. Pero acá en la renta, en la compraventa de inmuebles, en la compraventa de vehículos, por eso te insisto que es un tema muy cultural. ¿A qué le deben de apostar los programas de cumplimiento? A la eficacia y la eficiencia del proceso. Que sea buen negocio, que no sea un dolor de cabeza, sino que sea algo muy parejito, que pueda fluir con el negocio, que cumplas y reportes, y ya será la autoridad la que tenga que decidir. Y ahí es donde la Evaluación Nacional de Riesgos va y nos pega y habla que una de las debilidades que tiene el régimen es la impunidad, doctor. Nos esforzamos, ahorita pudiera estar escuchándonos gente, inclusive diciendo, oye, qué gorro todo lo que tenemos que hacer, y al final no ha habido sanción en el tema del lavado de dinero. Al final caían gente detenida y luego después de tantos años salieron. ¿Y el dinero? Entonces tampoco se da que sea algo muy bueno que dijeras, yo quiero cumplir con mi país, cumplo y reporto, pero pues salen todos y ya me hiciste más cara la operación, ya tuve que contratar 3 personas, un sistema, un esto, vienes y me revisas y me dices que me vas a multar. ¿Y cuánta gente metimos al bote? ¿Cuánta gente entró a la cárcel? ¿Cuánto dinero se recuperó? Nada. Y lo dice la Evaluación Nacional de Riesgos. Entonces ahí es donde choca este tema, ¿no? Pues sí suena muy romántico, suena muy bonito, oye, luchamos, hacemos, y ajá. ¿Y cuánta gente fue a dar a la cárcel? ¿Qué tanto nos pegará, perdóname, la corrupción en este nivel? Bueno, es que aquí es como la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y no necesariamente porque tú estás involucrado en alguna actividad ilícita. Quizá tú eres una persona honrada que ha estado ahorrando toda su vida y compras un inmueble según tus posibilidades, un pequeño departamento, una casita del Infonavit, una casa más grande en alguna colonia o quizá un departamento de lujo, y de acuerdo a tus posibilidades, y se lo rentas a una persona. Y en cualquiera de los inmuebles que te acabo de describir puede entrar una de estas personas indeseables. Se presenta como una persona muy decente, tiene familia, porque también los narcotraficantes y los terroristas tienen familias, y si no, pues se inventan una que parece ser No, sí del, tienen, y se enferman, más y se decente, enferman, y van a la escuela y todo, ¿no? O sea, hay que aparentar, ¿no? Y ese es un punto muy importante. porque llegan, no solamente los detienen, sino que te incautan la casa, y si la quieres recuperar, pues a litigar. ¿Qué hacemos? La ley de extinción de dominio es muy dura en ese aspecto, muy dura. Hubo un caso en Sonora, y es un caso público que está en YouTube, lo buscan, una señora renta su casa, se va del estado y dice, bueno, pues que me manden mi rentita, ¿no? Y hace a través con un broker el arrendamiento, o sea, lo más formal que se pudiera hacer, doctor. Y de repente una vecina le dice, oye, tienes unos sellos que dice asegurada la casa. ¿Qué? ¿Cómo? Se regresa, va y ve un número de averiguación ahí en la calcomanía. Oigan, avisa a la señora. Y dice, no, señora, ya se lo quitamos. No, ahí estaban vendiendo droga y está. Oye, ¿a qué hora? Oye, Tom, yo tengo mi contrato, hice un contrato con estas gentes, etcétera. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Imagínate una bodega. Pues no vivo al lado de la bodega, la rento y que de repente resultó ser que atrás tenía una persona secuestrada. Como lo que acaba de pasar recientemente, que salió en el norte de una bodega industrial que se estaba usando para la fabricación y manufactura de
de drogas sintéticas psicodélicas. Pues ¿cómo le haces tú para saber que cambiaron de giro, que ya no son guaraches? Sí, ahí es el tema, o sea, pero es un reto muy complicado. Desde el punto de vista del dueño del terreno, pues hay que asegurarnos de muchas cosas, adicional a incluirle el clausulado en el contrato, y nos ha tocado revisar buenos contratos, pero en algunas veces los colegas le ponen, y realizaremos auditorías periódicas, ¿no? Para ver que la propiedad esté bien. Y le dije, ok, ¿y las haces? ¿Cuántas veces fuiste a ver que tú me dices, oye, yo aquí tenía, dime, enséñame, oye, yo vine una vez al año, una vez cada cuando, a revisar que la propiedad estuviera bien, que no la estén usando mal, y se van? A veces cubrimos con temas de forma y no de fondo, ¿no? Los cuatro sí son retos interesantes. La ley de extinción de dominio es una ley muy dura, muy complicada en ese aspecto, y pues quien quiere tener un litigio donde ya te quitaron la propiedad, ¿no? Imagínate que ya la vendimos. O sea, ahora te vamos a indemnizar de regreso. Por eso el tema, y la apuesta mucho, doctor, es el tema preventivo, ¿sí? No es el tema correctivo. Es hasta dónde nos sentimos cómodos, qué es lo más que pudiéramos hacer, ¿sí? Para decir, oye, yo hice lo que tenía que hacer, hasta aquí me dieron. Oye, aquí está mi identificación del cliente, hice mi contrato, hice mi esto, lo revisé, avisé, reporté. No me vengas a decir que es culpa mía. ¿Sí? Pero tengamos un programa preventivo. Ya vendrá el postulante cuando te diga, bueno, ahora sí, oye, lo que te están haciendo es una injusticia. Bueno, ya vendrán los medios de defensa. Pero sí la parte de cumplimiento preventivo, que sea un disuasivo, perdón, para que la gente, en este caso, los supervisores, digan, oye, aquí no está el delito, velo a buscar en otro lado. Tú hablas de la cosa preventiva y pones un gran énfasis en todas estas cosas. Si tú tuvieras que hacer un ABC de los puntos que hay que observar para no incurrir en estos riesgos, ¿qué es lo que recomendarías? Identificar mis riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que puedo tener en la operación que lleve, la que sea? ¿Sí? Y después de ahí, establecer sobre esos riesgos mitigantes, qué controles tengo yo para bajar ese riesgo. Y sobre eso, en el caso que sea una persona obligada, pues mandar mis avisos, ¿no? Establecer mis canales de salida, decir, oye, pues esto no hago negocio con estas personas, ¿sí? Y sobre todo estar monitoreando esa parte. Imagínate el tema, a veces pongo un ejemplo que espero sea el adecuado, pero imagínate cuando conoces a alguien, imagínate la época, te acordás cuando andábamos ahí con la novia y todo, pues conocías a la muchacha, y ¿qué hacías? La identificabas, ¿no? Cómo te llamas, dónde vives, qué haces, igual Y al la muchacho, familia, ¿no? etcétera. Exacto, no voy a misa todos los domingos, y, oye, pues check, 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 check. Ese es el Know Your Customer inicial, el due diligence del cliente. Ya, vamos a suponer, decía que sí la persona. Entonces, ¿qué pasaba? Avanzabas a lo siguiente, ya somos novios, ¿no? Ahora viene el conocimiento del cliente, ya empezamos a convivir. Y que de repente le dice, oye, vamos a misa. Y es decir, ¿quién se casa? ¿Cómo que quién se casa? Pues es domingo y quiere misa. No, yo nomás voy a misa cuando se casa la gente. Caray. Oye, por cierto, pásame un cigarrito. Yo no fumo. Sí, cierto. Tú me dijiste que tampoco. Bueno, los días que no tienen ese son los días que no fumo. Entonces sobre eso tú vas estableciendo controles, doctor, y dices, bueno, está bien. Un domingo sí, uno no, o voy yo solo, o yo sola. Oye, que si fuma, pues también. Pero de repente lo ves arriba de la mesa bailando y dices tú, no, eso no lo permito. Entonces tenemos que establecer en esta analogía que te quiero presentar con quién sí hacemos negocio y qué permitimos y qué no permitimos. Habrá, como dicen ahora los jóvenes, mis no negociables, ¿no? Oye, esto yo no lo tolero. Igual en una relación de negocios. Oye, esto no lo vamos a aceptar. Si el cliente empieza a hacer estas cosas, esta es mi salida. ¿Sí? Yo lo conocí, lo que decías al principio, me dijo que hacía, revisé, constaté, pero ya estando en la operación me doy cuenta que esto es otra cosa,
que él no es el verdadero dueño de los recursos, que hay otra persona que tiene un giro negro que no me habían dicho del cual viene negocios conmigo, pues ahí es donde lo tengo que quitar y tengo que tener esos canales de salida para no tener un problema. Esas son de las cosas que le pudiéramos recomendar a los empresarios para que pudieran establecerlo sin que sea muy pesado, ¿no? Es una especie de guía que tengan que ver para dónde. Ya nos ha hablado gente donde nos piden asesoría porque del mismo banco les dicen, oye, ese accionista que tienes está en las listas negras. Ese accionista que tienes lo tienes que sacar, si no, no te renuevo los créditos. Imagínate. Entonces ahí es donde hace sentido todo, ¿no? Cuando dices, "Oye, entonces, ¿qué tanto conocemos a esto?" Entonces, por eso insistimos mucho, doctor, en la parte preventiva. Y en un momento determinado, ¿qué tipo de clientes son los que recibes tú? Si en un momento determinado alguien se interesara en explorar sobre este tema, ¿qué tipo de materiales son los que te tienen que plantear y qué tipo de recomendaciones son las que tú le haces? Gracias. Atendemos clientes del sistema financiero, mayormente son los que están obligados a tener auditorías, consultorías, capacitaciones. Atendemos desde bancos, SOFIPOS, SOFOMS, no reguladas, centros cambiarios, casas de cambio. También las actividades vulnerables y mayormente, o no mayormente, pero hemos tenido unos nuevos clientes que son empresarios de negocio. Oye, voy a recibir dinero del extranjero, cantidades fuertes de dinero para mi propia operación y del mismo banco me están pidiendo que tengo que revisar pues con quién estoy haciendo negocio. Y ahí es donde hemos ayudado a muchos empresarios a que hagan buen negocio, que decir, oye, bueno, esta es la persona que te estaba mandando dinero, ten cuidado con esto, cuida lo otro, y cuando los informes que les entregamos les sirven para cuando van al banco decir, oye, pues mira, aquí nos hicieron este trabajo, estas son las personas que participan y buscamos la razonabilidad del negocio y pues hemos tenido buenas historias, ¿no? Buenas historias de éxito donde la gente sigue haciendo negocio. Porque eventualmente las empresas del mundo financiero y también las autoridades sí valoran positivamente este tipo de medidas de preparación para cubrirse y evitar actividades vulnerables y actividades de riesgo y exposición a estas actividades de lavado de dinero, de terrorismo y de corrupción. Sí lo valoran bastante, doctor. Hay una figura que nació hace algunos años que se llama el de-risking. O sea, me quito el riesgo. Para la entidad financiera, hay veces que estamos cuidándonos de un regulador que vengan y me revisen, pero a veces el mismo banco es el que dice, yo no quiero hacer negocio contigo. Ya nos dimos cuenta con quién operas, cómo operas. Entonces, estos programas de cumplimiento son los que se vuelven el pilar del negocio. Cuando te digan, oye, aquí está con quién hago negocio, aquí está cómo hago negocio. Me vienen y me revisan firmas buenas, firmas sólidas sobre este tema. Entonces el banco dice, ok, ya entendimos. Nos ha tocado asesorar a clientes donde decíamos, oye, tú no tienes una obligación con una ley, con la ley antilavado. El banco decía que sí y tuvimos que, sin que fuera un tema de litigio, tuvimos que ir hasta la UIF a plantear los casos y la UIF nos daba la razón en el sentido de que, oye, así está bien el criterio que utilizaron, no tienen problema. Entonces, sí ayudamos a los clientes a hacer buen negocio. Un programa de cumplimiento te ayuda a que puedas seguir haciendo buen negocio y que el banco lo vea bien. Imagínate cuántas gente nos ha tocado escuchar que le cancelan la cuenta. Dice, oye, me cancelaron la cuenta. Ah, bueno, pues dice, pues ¿qué estabas haciendo, no? Cuando vienen, oye, y ya nos platican, le dije, no, pues prendiste todos los focos. Claro. Entonces, esto se ayuda. Porque eventualmente, digamos que si se llega a presentar uno de estos problemas, sus repercusiones son expansivas y llegan a involucrar no solamente a los directamente involucrados, sino a todas las entidades con las que estas personas realizan negocios. Exacto. Imagínate que te dijeran, te cancelamos las cuentas.
vas a llegar a otro banco y te van a decir, oye, me urge abrir las cuentas. ¿Y dónde tienes cuentas? No tengo. Ay, ¿por qué te las canceló el otro banco? Y ya con la cobranza encima, con las deudas o de dinero congelado, porque a lo mejor recordemos que este tema va a la FGR, es una investigación cuando están investigando a alguien, perdón por la redundancia, en un tema de lavado de dinero. Entonces, la red, y nos ha tocado ver esas redes que presenta la fiscalía, donde vienen todas las empresas relacionadas y personas, pues ellos van a ver que ahí pudiera salir alguien y pues, congelan a todos, ¿verdad? En lo que averiguan si son peras o son manzanas, congelados todos. Entonces, imagínate el impacto reputacional y económico para los clientes que dijeras, oye, pues tengo que ir a la UIF a aclarar esto. Es No, un de impacto muy fuerte. pronto, si te cancelan las cuentas, casi diría que equivale hasta la muerte civil, Claro, porque tú tienes que hacer pagos, pues ni modo de que llegues con tu maletín lleno de dinero en efectivo, porque no se admiten pagos mayores de determinadas cantidades si no es a través de transferencias bancarias. o se te acaba, ya, el efectivo ahí tenía un guardadito. Ya no me salió para la nómina, ya me salió por los impuestos. ¿Y qué pasa? Tus clientes, tus proveedores, tus socios comerciales, los stakeholders, oye, ¿qué está pasando en esa empresa? Entonces, ahí es cuando los programas de cumplimiento salvan esos temas. Por eso es bien importante, a nosotros nos ha tocado atender bancos extranjeros que vienen a revisar programas de cumplimiento, donde de esa reunión depende si el banco sigue o no con la relación comercial. A ese nivel llega. Porque en un momento determinado eh, estamos hablando de las regulaciones mexicanas, pero las entidades financieras del exterior tienen que cumplir las normativas de sus propios países, lo cual quiere decir que para efectos nuestros indirectamente es una aplicación extraterritorial de un derecho extranjero. Exacto. Nos regresamos a la parte que iniciamos esta charla, doctor. El impacto que puede tener Trump en esto. De decirte, oye, son estos giros, son estas empresas. Tengo cuentas en un banco que tiene una filial americana. Lo que Estados Unidos más le molesta es que utilicen su sistema financiero para hacer algún delito. Esa es la incomodidad. Por eso te dicen, y ahí es donde viene el de-risking, que te puede decir el banco, oye, yo no quiero que tengas clientes Banco de México, o sea, bancos de México de estas características o te cancelo la cuenta. Entonces, ahí va la cascadita. ¿Por qué? Porque ese de-risking es el costo que le cuesta al banco administrar esos clientes de mayor riesgo. Entonces dicen, ¿sabes qué? Mejor termino la relación. ¿Cuánto me dejan? Terminamos la relación. Y entonces ahí tienes que llegar tú con tus programas de cumplimiento. Oh, mira, estos somos los dueños, hacemos esto, tenemos lo otro. Ah, ok. No me veas igual que los demás, pero ese es un esfuerzo que tienes que hacer para mantener las cuentas. Por eso es muy importante este tema y ahorita va a tomar mayor relevancia y dependiendo mucho de cómo vayan dándose las situaciones con el vecino país, pero que nos vayan viendo ese tema. Parece que lo que tú me estás diciendo es que no solamente existe un ámbito regulatorio del compliance, sino que parece que va expandiéndose y cada vez abarcará más espacios. Ayúdame a reflexionar sobre cómo visualizas tú la evolución de esta materia y de pronto también te pediría que me orientes sobre la labor educativa, porque me pregunto si se están formando a los adecuadamente a los profesionistas que tienen que llenar estos espacios. Claro, ahorita el tema, como lo platicamos al inicio de esta charla, el tema compliance queda muy abierto, ¿no? Hay veces que decimos, soy el oficial de cumplimiento, pero realmente si vemos hay programas de cumplimiento especializados. Podemos ver de lavado de dinero, datos personales, de temas fiscales, laborales, corporativos, políticas internas. Cada uno con sus asegúnes, ya sea sus normas que tengan que seguir o algunas disposiciones de carácter general. La idea es que podamos identificar eso, porque a veces decía gente, yo soy el compliance officer.
Si tú platicas con alguien de Estados Unidos, te dicen, ¿el compliance officer de qué? Ah, el de lavado de dinero. Ah, tú eres el de AML. Ah, ok, perfecto. Por eso se crea la figura del Chief Compliance Officer. De mí dependen todos los programas de cumplimiento de la empresa y sobre todo uno se debe hacer un programa específico para cada programa que tiene sus características especializadas. Ahorita dijiste algo bien importante, más cosas que nos has platicado, preguntas bien interesantes, doctor. El tema de la capacitación. Seguido nos pasa y ayudamos a los clientes en ese caso, donde nombran a alguien y de la noche a la mañana, doctor, te conviertes en el experto en la práctica que sea. De ser el abogado, de ser el contador, de ser el economista, el administrador de la empresa, ahora soy el oficial de cumplimiento de la práctica que quieras. Y voltea al consejo de accionistas y me dice, ¿qué dice nuestro experto respecto a este tema? Ay, Dios, ¿y ya contratamos a alguien o qué? ¿Quién es el experto que llegó? Y no hay. No hay a veces, o empezamos mucho desde cero. Como no hay una carrera para esto, le tienes que agarrar un gustito al compliance. Porque te supervisan, te revisan, vienen reguladores, auditorías anuales, presentaciones al consejo, ¿no? Y ya te sacaron de la zona de confort de tengo que hacer contratos, tengo que hacer mi acta de consejo, tengo que hacer una demanda mercantil. No, ahora tengo que comprobar ese podrá, cómo lo interpreté y si para criterio la demás gente cumple con lo Que que se tienes espera que haga. procesos establecidos, me imagino. Y los ejecutas, porque a veces dices pero no haces, ¿sí? Leemos esto y dije, bueno, ¿y dónde está? Porque de acuerdo a lo que dices aquí, no tendrías tiempo para estar aquí sentado conmigo. Y ahí es donde truena el programa de cumplimiento. Por eso las auditorías, por eso el tema de revisar la eficacia y la eficiencia, la forma y el fondo. Entonces, sí, los temas de capacitación es importante, hay bastantes. La parte que más le recomendamos al cliente es define cuáles son tus dudas, para que cuando vayas con un asesor te puedan aclarar las dudas. A veces que vienen los clientes, quiero una plática de prevención del lavado de dinero. A ver, sí, pero vámonos una atrás. ¿Qué dudas tienes? Platícame qué ha sido tu evolución en esto para ahora sí hacerte una capacitación a la medida, porque yo me voy a arrancar hablando de otra cosa y vas a decir, no, pues eso no eran las dudas que yo tenía y pues fue innecesaria tu gasto, ¿no? Entonces, por eso sí es a la medida de cada cliente, que tengas, qué temas, qué buscas y en base a eso lo puedas ir solventando. Y en base a eso irlo solventando, y me imagino que habrá que estar actualizándose constantemente por esta calidad expansiva de las actividades de cumplimiento. Pero lo cierto es que hemos estado conversando sobre toda una gama de temas y cada uno de estos tópicos ameritaría un tratamiento particularizado. Razón, Alejandro, por la que eventualmente me gustaría invitarte nuevamente para que tratemos con mayor profundidad estos temas, estos asuntos que me parece de gran relevancia. Pero al vernos en la necesidad de cerrar este programa, a mí me gustaría pedirte que antes de concluir tú pudieras dirigir un mensaje claro, contundente y significativo para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Gracias, mucho gusto, doctor. La parte que les podemos compartir es que vean a los programas de cumplimiento cómo puedo hacer mejor y más negocio de manera correcta. Que no lo vean como un tema de gasto, sino como un tema donde esos programas nos están ayudando, que podamos seguir desarrollando nuestra actividad económica fortalecida y que si mañana viene una revisión, un campo, que puede pasar, ¿no? Son riesgos inherentes, esos programas, y lo hemos visto, lo vemos todos los días, son los que defienden a la empresa y esa persona de cumplimiento es la que se va a parar a representarnos y a decir, aquí no pasa nada. Entonces, cómo administramos los riesgos, etcétera. Eso es lo que yo les puedo comentar.
Pues me parece que lo que tú estás comentando y los consejos que estás dando son sumamente relevantes y tenemos que tomarlos en cuenta porque, bien lo dices tú, la exposición al riesgo en cada uno de estos ámbitos es muy grande y las consecuencias pueden ser muy negativas porque hay altas autoridades nacionales y extranjeras que están involucradas. Bueno, no me queda, Alejandro, más que agradecerte por tu participación en este programa y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que resulten de mayor interés. Así es que sin más por el momento, me despido y tendré el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Muchas Alejandro. gracias. Gracias, doctor.